Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este lunes 9 de septiembre contándoles en la última hora sobre la llegada del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, en calidad de exiliado a territorio español. El candidato electo en las elecciones del pasado 28 de julio llegó a España ayer domingo tras haber tenido que huir de Caracas el sábado por la noche. Así lo confirmó él mismo en un audio difundido a los medios de comunicación tras su llegada a España. Quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos. De esta manera, Edmundo González ha denunciado las amenazas y coacciones que sufrió en el momento de su salida. El candidato opositor tuvo que buscar refugio en la Embajada de Países Bajos en Caracas después de las elecciones, precisamente por la ola de represión en contra de los miembros de la oposición por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Según confirma el Parlamento de Países Bajos, Edmundo González había permanecido en su embajada hasta el pasado jueves, momento en el que fue trasladado a la Embajada de España para luego solicitar el asilo político en nuestro país. Bueno, pues se ha producido una operación curiosa y que ha dejado una sensación de confusión. Confusión porque no se sabe muy bien a qué viene. Intentaremos desentrañar algunas de las claves. Hemos conocido algunos detalles sobre que se publican hoy en distintos medios sobre lo que han sido los prolegómenos de esta operación de concesión de asilo político a Edmundo González en España, y se acumulan las preguntas. ¿Por qué se exilia a Edmundo González? ¿Por qué se le concede ese asilo político en España? ¿Por qué se opta por esa solución de sacar de Venezuela al presidente electo en lugar de exigir que quien salga de Venezuela sea el dictador Maduro? ¿Es esto una operación del régimen venezolano para terminar de asentarse, enviando al exilio a otro presidente más de la oposición? ¿Es esto una jugada para preservar la vida de Edmundo González y de su familia frente a los intentos de la dictadura por detenerle y quién sabe qué le podrían hacer después? Lo primero que hay que decir es que la versión que se ha hecho circular por parte del gobierno español es que sería una operación del gobierno español donde habría intermediado Zapatero. Bueno, en realidad la operación va mucho más allá. Y va mucho más allá, como podemos comprobar por unas palabras de Borrell que pronunció hace 11 días y que me llamaron mucho la atención, aunque en ese momento no supe interpretarlas. Escuchen lo que dijo Borrell el 29 de agosto pasado. The situation in Venezuela is critical. That's why I invited Edmundo, the candidate that has presented results that shows that Maduro has not won this election. He will address the ministers. But at the same time, the repression continues in Venezuela. People from the teams of the opposition has been arrested and disappearing. We are very much worried by the situation of the leaders of the opposition. So the call from Edmundo will be very important for the ministers to take stock of the situation in Venezuela. And I hope that at the end of the day, the ministers will decide what to say about the result of this election. I said before the meeting that I believe that clearly Maduro cannot be recognized as a legitimate winner of this presidential election. But let's see what the ministers have to say.
En estas palabras de Borrell del 29 de agosto, hacía una invitación a Edmundo González a venir a Europa y a dirigirse a los miembros del Consejo Europeo, a dirigirse a los ministros de Exteriores de los países europeos para contar cómo está la situación en Venezuela. En esas declaraciones, Borrell decía que Edmundo González pues ha publicado las actas que demuestran que Maduro no ganó. Me llamó mucho la atención que estuviera invitando a Edmundo González a venir a Europa a hablar ante los ministros de Asuntos Exteriores europeos, y deduzco que es que ya entonces, 11 días atrás, estaba en marcha la operación para lograr la salida de Edmundo González de Venezuela. Por lo tanto, no es una operación del gobierno español, va más allá, es una operación de la Unión Europea, bien por voluntad de todos los países o bien por el brujuleo de España y de Borrell en concreto. Resulta curioso el hecho de que estaba asilado en la embajada de los Países Bajos en Caracas. Por tanto, ¿por qué exiliarse en España y no directamente en Holanda? Ahí sí que parece que habría intervenido la mano del gobierno español, y ahí sí que probablemente entraría José Luis Rodríguez Zapatero como interlocutor con el gobierno venezolano. Observemos una cosa. Estaba asilado en la embajada de Caracas, en la embajada de Países Bajos en Caracas, Edmundo González, detalle que no se había dado a conocer. Sí que había lanzado algunos avisos el régimen de Maduro en el sentido de decir: le tenemos localizado a Edmundo González, lo cual evidentemente era un aviso a la Unión Europea. Sabemos que está en la embajada de Países Bajos. Entonces, o nos dais una salida o procedemos. Recordemos que en estos momentos hay 6 miembros del partido de María Corina Machado refugiados en la embajada de Argentina. Recordemos que el gobierno venezolano ha roto relaciones con Argentina y que entonces el gobierno de Brasil quedó encargado de la custodia de la embajada argentina. Recordemos que hace un par de días el gobierno de Maduro rodeó la embajada argentina y revocó el permiso a Brasil para custodiar esa embajada. Brasil dijo que no aceptaba esa revocación mientras que no se autorizara delegar esa custodia en otro país, es decir, si le quita el gobierno venezolano a Brasil la posibilidad de custodiar la embajada argentina, entonces Brasil, en aplicación de las leyes internacionales, Argentina, en aplicación de las leyes internacionales, tiene derecho a traspasar esa custodia a un tercer país. No llegaron a tomar la embajada argentina, lo cual indica que era más una medida de presión, una medida de fuerza, una señal de ojo, que estamos todo locos y podemos hacer cualquier cosa, lo cual posiblemente terminó precipitando la solución de traer a Edmundo González a España. Deduzco que a lo mejor la intención original era exiliarle, que fuera el gobierno holandés el que se encargara de gestionar el traslado hasta Europa de Edmundo González, y que las presiones del gobierno de Maduro iban en el sentido de que fuera no el gobierno holandés, sino el gobierno español, pues más proclive a la posición de Maduro. ¿Qué va a pasar ahora? Pues vamos a verlo. Las consecuencias de este exilio pues son bastante importantes dentro de lo que es la estrategia de la oposición. Separan a Edmundo González de María Corina Machado, que se queda en Venezuela y que es realmente la líder de la oposición. Recuerden ustedes que Edmundo González era el candidato simplemente porque el gobierno prohibió a María Corina Machado serlo, y prohibió también a la primera sustituta que se propuso por parte de la oposición
presentarse a candidata, y solamente después de esas dos prohibiciones pues seleccionaron a Edmundo González, la oposición, y por eso ha sido el candidato a presidente y ahora presidente electo. Vamos a ver las consecuencias que tiene el tema. No las podremos calibrar hasta que no veamos cuáles son los movimientos que la Unión Europea y el propio Edmundo González emprenden, pero desde luego ha sido bastante sorpresivo todo el tema. Las reacciones no se hicieron esperar tras el conocimiento de la llegada de Edmundo González a territorio español. Desde Vox, Santiago Abascal publicó en su cuenta de X un mensaje donde aseguró que Sánchez, Álvarez, Borrell han ejecutado escrupulosamente los planes de Zapatero y el tirano Maduro para perpetuar su criminal régimen, añadiendo que su objetivo era desde el mismo día 28 evitar a toda costa el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo y cualquier sanción inmediata contra el régimen. El mensaje lo concluye Abascal afirmando que es el colmo del cinismo que el gobierno de Sánchez pretenda presentar su complicidad con Maduro como un acto humanitario hacia el presidente electo de Venezuela. Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo no se ha pronunciado hasta el momento. Sin embargo, el portavoz Miguel Tellado ha publicado en su cuenta de X que el gobierno presume de acoger a Edmundo González sin reconocer su condición de presidente electo y siguen sintiendo la actitud indigna de Zapatero, que defiende abiertamente a la dictadura venezolana. Por su parte, desde el Partido Socialista y el gobierno, varios representantes como Pilar Alegría, Pachi López o Félix Bolaños se han mostrado orgullosos en redes sociales por haber recibido a Edmundo González en asilo y han aprovechado la ocasión para enviar dardos al Partido Popular. Bueno, pues a juzgar por las reacciones de los distintos partidos, pues parece que la jugada de sacar a Edmundo González de Venezuela pues no está destinada más que a beneficiar al régimen, a quitarle de en medio un problema. La pregunta es así, es decir, ¿la salida de Edmundo González le quita un problema al régimen o le quita un problema a la Unión Europea? Pensemos que en la posible transición de Venezuela a la democracia, pues se presentan dos problemas relacionados. Un problema afecta internamente. ¿Qué pasa con toda la cúpula del poder actual, con toda la cúpula de la dictadura? ¿Qué pasa con Maduro? ¿Qué pasa con Diosdado Cabello? ¿Qué pasa con Vladimir Padrino? ¿Qué pasa con los hermanos Rodríguez? Bueno, supongo yo que lo que ellos desean es atornillarse al poder, y si no se pueden atornillar al poder por presión de la comunidad internacional, pues entonces garantizar su impunidad. Pero hay un segundo grupo de personas que también quieren garantizarse su impunidad. Si el régimen se ha mantenido hasta ahora, ha sido a base de sobornar a países y a dirigentes extranjeros, a base de vender Venezuela, a base de concesiones en el arco minero y petrolífero del Orinoco. ¿Cuánta gente se ha llevado pasta del régimen torturador? ¿Cuánta gente ha chapoteado en la sangre de los venezolanos? Así que me supongo que dentro de Europa, pues hombre, hay quizá mandatarios, hay quizá dirigentes, hay quizá países que quieren garantizar no tanto la impunidad de los altos cargos de la dictadura, cuanto el silencio sobre todo lo que ha ocurrido en estos años. ¿Que a Maduro al final le terminan metiendo en la cárcel para el resto de su vida? Bueno, digamos que a quienes hayan podido estar cobrando aquí mordidas del criminal les importa un pepino el destino del criminal. Lo que les importa, en todo caso, es que no salgan a la luz sus mordidas, lo cual plantea un interesante escenario de negociación, porque la oposición venezolana no tiene solo que gestionar la posible salida de Maduro del poder y enfrentarse a decisiones duras, como por ejemplo a quién se persigue y a quién no después de la transición a la democracia,
sino que también tiene que tomar decisiones en cuanto a ¿y qué hacemos con los países que han estado cobrando del dictador? Así que, evidentemente, dentro de las negociaciones que se querrán mantener con la oposición venezolana y en particular con Edmundo González, imagino que uno de los temas estrellas será sí, pero si vosotros accedéis al poder, ¿qué vais a hacer con la información que haya referida a nuestras actividades? Me refiero a las de los países de la Unión Europea en Venezuela. ¿Vais a hacer público lo que encontréis? ¿Vais a acceder a taparlo? Me imagino que van por ahí los tiros y en ese sentido, pues, se puede entender bien que sea Sánchez, que sea el Partido Socialista, que sea el actual gobierno español, uno de los más interesados en que en ningún caso pueda salir a la luz información que les comprometa en caso de una transición a la democracia en Venezuela. Todo esto, por supuesto, pues son deducciones, elucubraciones, pero vamos, no hace falta ser muy mal pensado para sospechar que es ese tipo de negociación la que se ha estado llevando a tres bandas entre la oposición, los países de la Unión Europea y el gobierno de Maduro, y que al final ha redundado en que Edmundo González, asilado en la Embajada de Países Bajos, se ha transferido a la de España y de la Embajada de España pues haya terminado recalando aquí. En otros asuntos, continúan las investigaciones por parte de la Guardia Civil y la Fiscalía al exministro Ábalos en su participación en la trama Coldo. Ahora la Guardia Civil enviará a la Fiscalía un informe detallado y completo con pruebas del cobro de comisiones por parte de José Luis Ábalos. Según la información que maneja la UCO, el exministro de Transportes habría recibido mordidas a cambio de favores. Tal y como informa The Objective, los agentes de la Guardia Civil involucrados en el caso no tienen dudas acerca de la gravedad de las pruebas reunidas. De hecho, consideran que el contenido del documento es lo suficientemente sólido como para justificar que se eleve una exposición razonada ante el Tribunal Supremo solicitando formalmente la imputación de José Luis Ábalos. Bueno. Esta en realidad no es una noticia. Es un anuncio de una noticia, en el sentido de que aquello de lo que informa hoy The Objective es de que la Guardia Civil va a enviar, es decir, todavía no ha enviado a la Fiscalía, pruebas del cobro de comisiones por parte de José Luis Ábalos. Si la Guardia Civil lo va a enviar a la Fiscalía, pero todavía no lo ha enviado, pues quiere decir que la noticia aún no se ha producido. ¿Por qué este anuncio? Es decir, ¿por qué se filtra que el informe? Pues bueno, hay dos posibles explicaciones. Uno, pues que gente en la Guardia Civil, deseosa de que se cumpla la ley, lo filtran por si acaso alguien intenta cortar el tema, por ejemplo, por si se reciben órdenes de arriba de parar el informe. O, segunda explicación, porque lo que se está haciendo es lanzarle un aviso a José Luis Ábalos. La verdad es que a José Luis Ábalos se le está poniendo cara de imputable. Lo que no sé es qué es lo que quiere el gobierno. El gobierno quiere que Ábalos se le empapele lo antes posible y de la forma más sonora posible para utilizarle como cortafuegos, es decir, para centrar toda la trama del cobro de comisiones irregulares de mascarillas, mientras en España la gente moría a decenas de miles, en José Luis Ábalos. O lo que se pretende es soltar la suficiente porquería como para que José Luis Ábalos pase la causa, como para que José Luis Ábalos tenga que ser imputado, para que la causa pase al Supremo, donde quizá por los cálculos de qué jueces hay se puede controlar mejor la causa que en la Audiencia Nacional. Pues no lo sé, pero en cualquier caso a José Luis Ábalos se le está poniendo cara de imputable
Y bueno, vamos a ver por dónde sale. Ya han dicho sus abogados que van a presentar una denuncia contra Óscar Puente y han presentado por ahí un contraperitaje sobre esa auditoría que Puente ha encargado sobre las actividades del Ministerio de Ábalos durante la pandemia. Venga, José Luis, tira de la manta. Si es que no es todo una escenificación, que es una posibilidad. Y en la información internacional seguimos de cerca la situación en Brasil, porque sigue creciendo el descontento de la población tras las últimas medidas adoptadas por la Corte Suprema encabezada por el juez de Moraes de coartar la libertad de expresión y prohibir Twitter en el país sudamericano. El pasado 7 de septiembre miles de personas se reunieron en la ciudad de Sao Paulo para protestar en contra del juez y del presidente Lula da Silva. En la manifestación se escucha claramente cómo las personas entonan el cántico Lula, ladrón, tu lugar es la prisión. Durante las manifestaciones, Jair Bolsonaro tomó la palabra e hizo un llamado al Senado Federal del Brasil para que ponga freno al juez de Moraes, catalogándolo de ser un juez dictador. Bueno, pues en Brasil se intensifica la lucha para intentar apartar al juez de Moraes, que es una especie de juez que ha decidido saltarse la constitución brasileña para favorecer al gobierno de Lula da Silva y para silenciar a la oposición y cerrar las redes sociales críticas. Y se produjeron multitudinarias manifestaciones en Brasil el sábado, que por cierto contrastaron enormemente con la relativa soledad de Lula da Silva en el desfile del Día de Brasil. Y se está produciendo también un movimiento a nivel político en el Senado para solicitar, para hacerle una moción de censura al juez de Moraes. Existe la posibilidad constitucional en Brasil de apartar a un juez de la Corte Suprema si hay datos de que su comportamiento puede ser delictivo. En estos momentos hay una mayoría de senadores a favor de esa decisión, que sería la primera vez que se toma en la historia brasileña. Lo que pasa es que hace falta una mayoría cualificada y todavía hay muchos senadores que aún no se han pronunciado. Y, hombre, pues no hay que ser muy desconfiado para suponer que es que al juez de Moraes se le teme más que a un nublado. Pronunciarse en su contra significa para cualquier senador o político brasileño pues arriesgarse a lo mismo que ya se han arriesgado otros, es decir, al silenciamiento, al ninguneo o incluso a la cárcel. Vamos a ver cómo evoluciona la situación, pero si pensaba el juez de Moraes que iba a poder cerrar redes en Brasil sin que eso tuviera un coste, pues va a ser que no. Siguiendo con la información internacional, ponemos el foco en la carrera electoral por la presidencia de los Estados Unidos. Los últimos sondeos previos al primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump arrojan un crecimiento del candidato republicano y un descenso de la líder demócrata. De esta manera continúa creciendo la ventaja de Trump en términos de probabilidad de ser elegido presidente. En cuanto a voto popular, lo más probable es que Harris sea la que tenga más votos a nivel nacional, aunque no con el margen suficiente como para obtener más compromisarios electorales. Según la encuesta de predicción del Colegio Electoral actualizada de Nate Silver, Trump ganaría con el 63.8% de los colegios electorales, mientras que Kamala solamente conseguiría el 36%. Sin embargo, la demócrata obtendría una ventaja de 13 puntos en el voto popular. Una mera corrección al texto de la noticia. No es que Trump ganase con el 60% de los colegios electorales, sino que la probabilidad de ganar en el colegio electoral es del 63%. Ganaría por un margen más estrecho de compromisarios electorales, pero la probabilidad va creciendo y la de Kamala Harris va bajando. Sin embargo, en voto popular, todavía la probabilidad de que gane Kamala Harris sigue siendo superior a la de que gane Trump.
¿Y cómo es eso posible? Si gana en voto popular Kamala Harris, ¿cómo puede ganar en Trump la presidencia? Pues muy sencillo, por cómo están distribuidos los compromisarios, y por ejemplo, pues porque hay estados, por ejemplo California, por ejemplo Nueva York, donde los demócratas tienen unas mayorías aplastantes, entonces ahí pueden tener mucho voto popular, pero luego, a la hora de la verdad, sumando los compromisarios que cada estado envía al colegio electoral que elige al presidente, pues eso se puede traducir, a pesar de la victoria a nivel nacional de los demócratas en voto popular, se puede traducir en una victoria de Trump en las presidenciales. De hecho, los cálculos son que para que los demócratas obtengan la presidencia de Estados Unidos necesitan un margen de victoria en voto popular de al menos el 2%. Y en estos momentos Kamala Harris está cayendo, ya su margen es, según el promedio de encuestas de Real Clear Politics, del 1,8%. Con lo cual, pues sus posibilidades se están difuminando después de esa especie de subidón de popularidad que siguió a su nominación. Kamala Harris es una candidata desastrosa, ha puesto a un candidato a vicepresidente pues todavía más desastroso que ella, y eso se está notando. Lentamente, cada día, su porcentaje de voto popular va a la baja. En estos momentos ya estaría solo 1,4% por encima de Trump, y con eso no consigue la presidencia ni harta de gazpacho. Vamos con doña Laura Fernández Cañas para que nos cuente qué trae hoy OK Diario en la portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días, arrancamos una semana más contándoles a los oyentes de Radio Libertad lo que llevamos en nuestra portada de hoy. Desde OK Diario les estamos ofreciendo una entrevista exclusiva a Gabriel Lecén. El presidente balear asegura que ha convivido con diputados de la izquierda que lo han llamado puto nazi, pero que no lo han considerado, eso sí, delito de odio. También nos fijamos en Cataluña. El plan lingüístico de Illa endurece el control a los comercios que no rotulen en catalán. Hablando del mismo tema, Cataluña recibe un 17% más de inversión y Madrid un 3% menos desde que gobierna Pedro Sánchez. Ya lo saben, les esperamos con muchísimo más en OK Diario. Gracias, doña Laura.